Puede ser que no me sale. Yo voy a abrir y empezar a grabar. En el público, Albani. Listo, ya está grabando. Ahora sí vamos a darle acceso a la gente. Feliz tarde para todos. Les doy la bienvenida oficialmente a la segunda sesión del seminario por los derechos de la infancia, una iniciativa que impulsa la Fundación Rehabilitarte para conmemorar el Día Mundial del Niño que se celebra este sábado 20 de noviembre, a propósito de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Un eje súper importante porque pese a que son niños, niñas y o adolescentes, también tienen derechos y ese es el objetivo de esta iniciativa. Recordar porque los mismos son importantes y por ello tenemos hoy esta segunda sesión. Yo soy Jorge Fernández y los voy a estar acompañando como moderador en esta segunda sesión que lleva por nombre Salud Mental dentro y fuera del consultorio. Para ello nos van a estar acompañando los trabajadores sociales Alberto Reyes y Sarelina Boscán, y también contaremos con la psicóloga Albani Soliva, quienes nos van a dar esa perspectiva tanto dentro como fuera del consultorio y cómo esto incide en los niños, niñas y adolescentes y cómo esto se puede abordar también como un derecho. Entonces, para iniciar, les doy la bienvenida también a todos los que están aquí y les invito, pueden dejar allí sus preguntas, que todas las dudas que vayan surgiendo sobre el tema, las pueden colocar aquí, que nosotros con muchísimo gusto les vamos a estar respondiendo. Entonces, para empezar, me gustaría que definamos la salud mental, un concepto propio de cada uno de ustedes, más allá de los libros, más allá de lo que ya conocemos, y obviamente, Albani, que es la psicóloga que ya debe saber, ya debe tener ese concepto de salud mental bien afianzado, va a ser la última, para que no hagan trampa. Entonces, Alberto, Saralina, ¿cuál va primero? Un concepto propio, aquí no es Wikipedia, no es Google, somos personas, vamos a dialogar y vamos a conocer sobre este tema, la salud mental dentro y fuera del consultorio, enfocada hacia los niños, niñas y adolescentes. Bien, hola, buenas tardes. Gracias por este espacio, Jorge, por invitarnos a este seminario a hablar de este tema tan importante. Y bueno, pienso que la salud mental es ese estado de bienestar que puede tener el individuo, llámese niño, niña, adolescente o adulto, es donde entra en juego el estado emocional de la persona y su relación con el entorno. Es lo que puedo concebir como lo que es la salud mental, ¿ok? Tener ese estado de bienestar individual y junto con el entorno. Que me corrija acá la psicólogo Albani Oliva. Ok, Excelente, Alberto. Sara. Ya vamos a... Bueno, igual como digo, son posiciones de cada uno, pues no hay una verdad absoluta. Pero bueno, Alberto, ahora tú, para ti, ¿qué es la salud mental? Creo que tiene el micrófono desactivado. O serán los audífonos, pero no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora ¿Sí sí. me escuchan? Ahora Ok. sí. Ante todo, buenas tardes para todos y todas. Gracias por la invitación, Jorge. Y gracias a las personas que en estos momentos nos están viendo y escuchando. Para mí la salud mental tiene que ver con todo aquello que
procuremos hacer para cultivar día a día nuestro bienestar mental. En esa medida que nosotros procuremos hacer meditaciones en la mañana, procurar las relaciones, interrelaciones personales sanas, teniendo una comunicación asertiva con las personas que nos rodean, y haciendo deporte, practicando mucho lo que es la meditación y hacer lo que nos gusta. Eso nos va a llevar a un nivel de bienestar que nos va a permitir enfrentar el día a día y nos va a permitir ayudar a sí mismo a otras personas a poder lograr alcanzar también ese nivel de bienestar. Para mí eso es salud mental. Ok, creo que un enfoque bastante interesante, sobre todo al hablar de los otros también, porque no solo depende de mí, sino también de una contribución a la sociedad y a la comunidad en general. Excelente esa perspectiva también. Y finalmente, con Albanis, con la psicóloga, ¿qué es para ti la salud mental? Ajá. Bueno, hola, buenas tardes. Qué éxito, hicieron una tarea muy... De verdad, las definiciones que dio Sara y Alberto están excelentes. Básicamente, la salud mental es eso. Y yo quiero como agregar algo más, que es la particularidad de cada quien. Que a veces en este concepto de salud mental, eso puede quedar un poquito rezagado. Entonces, como la particularidad de las soluciones que cada sujeto encuentra a las problemáticas, y que en función a eso, ese sujeto va a desenvolverse en todas las demás áreas, como lo decía Saralina y lo dice Alberto. Entonces, es como darle un espacio a esa solución particular que tiene cada persona, y que no, como tú mismo lo decías, Jorge, no hay una verdad absoluta. Entonces, a veces... por eso digo, básicamente el concepto de salud mental es ese, pero es importante también darle como ese espacio a la particularidad, sí, a eso. Entonces, que ese es como mi aporte al concepto que ya habían dicho. Ok, muchísimas gracias. Una vez que ya hemos definido la salud mental de acuerdo con a cada una de las personas que tenemos invitadas esta tarde, ahora me gustaría pasar un poco más a la materia. La salud mental sabemos que es un tema bastante complejo. Sin embargo, a mí me gustaría saber por qué es, bueno, a mí y a todos los que estamos acá, por qué es importante hablar a los niños, niñas y adolescentes sobre salud mental. Un tema que suele, como digo, ser bastante complejo para abordar, pero ¿por qué es importante también que los más pequeños conozcan sobre esto? Seguimos con esta dinámica, hablo yo de última. Es una conversación. Si de repente, no, Ok. es una conversación. Si tú sientes que la puedes responder, adelante, Albani, Saralina y ¿Se me Alberto escucha? te ¿Se pueden me atajar escucha? en el camino. Sí, sí te escuchas, Alberto. Sí, sí, Ok. escuchamos. Alberto. Bueno, básicamente la salud mental es un derecho que está establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, específicamente en el artículo 41, el cual tácitamente dice así: derecho a la salud y servicios de salud. Por lo tanto, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Es decir, que ya estamos hablando que es un derecho. Incluso está contemplado en la Constitución Nacional, en el artículo 83, está también ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto creo que es tarea de todos el emprender la promoción de la salud mental, y más en estos tiempos de emergencia que estamos viviendo en nuestro país.
Ok. Súper importante ese enfoque, que la salud mental es un derecho, no es como una elección, es algo que debe estar presente. Entonces, Sí, sí lo es un derecho, Jorge. Y sobre todo en los niños, es un derecho que los padres tienen un papel muy fundamental. Yo siempre digo que trabajar con niños es trabajar con los padres. Y ok, muy importantísimo es que ellos sepan reconocer, identificar, ver cuáles son las necesidades de sus hijos. Eso, bueno, se ve en las escuelas, claro, ahorita está yendo a la escuela, pero bueno, la familia es el principal núcleo de todo. Entonces, por eso yo digo siempre que trabajar con niños es trabajar con los padres. Y es importante que entonces los padres sean quienes velen principalmente por este derecho. Y enseñarle también a los niños desde pequeños, claro, a medida de sus posibilidades, porque los niños no tienen a lo mejor, yo pienso, yo lo veo así, que los niños no tienen a lo mejor las palabras suficientes para describir en alguna situación cómo se sienten, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Entonces, estamos nosotros los adultos que tenemos que velar por eso, principalmente. Entonces, es tan así un derecho que debe ser un derecho que se debe garantizar. Eso como para aportar lo que dice Alberto. Bueno, no sé si respondo tu pregunta de una vez. porque es ¿Cómo importante, era? porque es Ajá. importante que los niños, niñas y adolescentes conozcan sobre salud mental. Sí, es importantísimo, pero vuelvo a caer en que los padres tienen que, es un trabajo allí, porque hay que Ya vamos reconocer para allá. ajá, hay que reconocer las necesidades específicas de cada niño, ¿sí? Entonces, por ese simple detallito, es súper importante que se puedan atender esas necesidades, reconocerlas y atenderlas, porque entonces eso puede ser algo que bien se limita al niño o que perfectamente el niño pueda salir aireado de cualquier situación. Entonces, debe conocerse la salud mental y porque es algo que nos involucra a todos, las emociones, las situaciones, y entendiendo el concepto que ya hemos dado y además entendiendo que la salud mental es algo, no es algo aislado, jamás lo puede ser, es algo que involucra muchas áreas, el área social, el área familiar, el área escolar. Entonces, es importante, claro que tenemos que hablar de salud mental y los niños tienen que debemos ir enseñándoles sobre eso. Ok. Y allí que estábamos hablando de los padres, ¿cómo los padres podrían garantizar o propiciar este espacio para que los niños conozcan sobre salud mental? Ya que estabas haciendo bastante hincapié en ello. Sí. No, no es ¿qué? Adelante. ¿Alguien habló por O sea, allí? ¿puedo Ajá. Sí, agregar claro. algo? Hoy por hoy se hace necesario hacer sentir que la familia es la, la que está para orientar y educar. Más la escuela es para formar. Y si lo vemos desde este punto de vista de orientar y educar, estaríamos hablando que así como educamos en principios, en valores, en costumbres, también es bien importante que en el medio familiar se cultive la salud mental. ¿Por qué? Porque si un niño o niña adolescente ve el ejemplo de sus padres que día a día buscan cultivar lo que es la meditación, lo que es el bienestar, el hacer deporte, el llegar a un nivel donde se vea en papá y en mamá un nivel tal que yo como niño o niña adolescente voy a buscar de alguna manera seguir esos pasos. Entonces, desde mi punto de vista, creo que educamos incluso los padres con el ejemplo. Y por allí creo que va lo que debiéramos de promover.
Claro, creo que allí también influye que la salud mental hasta hace, no sé, creo que 10 años me atrevería a decir que era un tema que se trataba de un tabú y por ende al menos cuando yo era un niño no conocía mucho sobre ese tema, pues al menos desde la manera en la que se conoce y desde la que se está abordando en la opinión pública en este momento, que seguramente de haberlas conocido de más pequeños, esas herramientas hubiesen podido contribuir al crecimiento. Sí. Sara, que estás callada, ¿por qué consideras tú que es importante que los niños, niñas y adolescentes conozcan sobre salud mental desde tu perspectiva? No Bueno, fíjate. somos, no tiene que ser algo Desde el año, perfecto. desde el año 2015 aproximadamente, Venezuela viene atravesando una emergencia humanitaria compleja en el que las necesidades cambian porque estamos en un contexto diferente. Por ejemplo, la deficiencia o la inexistencia en los servicios básicos alteran o repercuten en la integridad especialmente del niño, niña, adolescente. Y van existiendo como otras problemáticas que surgen con esta crisis de la que estamos hablando, como la explotación infantil, como el abandono por parte de los padres hacia los niños, niñas, adolescentes. Vemos ahora mucho más niños no acompañados, niños, niñas no acompañados. También se ha evidenciado mucho más lo que es la violencia basada en género. O sea que son una serie de problemáticas o necesidades que se suman a todas estas problemáticas que nosotros podemos tener o que pueden afectar especialmente la salud mental de los niños, entendiendo pues que un niño en esa edad o en esa etapa debe tener un sentimiento de protección, ¿ok? Yo te pasé por allí una imagen que me gustaría que por favor me apoyes con la reproducción de ella para que podamos entenderlo un poquito más desde el enfoque que manejan las normas mínimas para la protección del niño, niña y adolescentes, emitida en el año 2012, ¿ok? En la norma número 10 habla sobre la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial, que también juega un papel muy importante en este tema pues, de la salud mental, porque no es solo poder identificar lo que es la salud mental, sino entender la importancia de contar con un apoyo psicosocial para poder salir o para poder sobrellevar algunas necesidades o problemas en este sentido, ¿no? Entonces allí estamos viendo una imagen, que voy a ampliarlo un poquito, donde el modelo socioecológico, esto lo tomé, como dije ya, de las normas mínimas para la protección de la infancia, este modelo socioecológico ve al niño, niño o adolescente como en el medio, en el centro de toda la sociedad, donde el niño tiene que estar rodeado no solo del desarrollo físico, donde estamos hablando pues de garantizarle su alimentación, entre otras, sino también de un desarrollo cognitivo donde tiene que ver con el afecto, el respeto que le pueden emitir sus familiares o cuidadores, y también un desarrollo social que tiene que ver con lo espiritual y lo emocional. Para todo, no es mentira ni es falso entender que todo ser humano, cualquier individuo, tiene la necesidad de creer en algo que va más allá, algo intangible, o algo superior. Entonces es importante desarrollar esa espiritualidad y también lo cultural, que el niño pueda estar inserto a actividades que le permitan recrearse. Esto para entrar como en un sistema de protección y minimizar los riesgos. Entonces en este círculo vemos cómo el niño está en el centro, pero más allá va su familia y los cuidadores, que como decía la psicóloga Albaniz, juegan un papel primordial porque ellos son la principal fuente de aprendizaje o de conocimientos que le van a suministrar a esos niños, niñas o adolescentes, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que el trabajo que puedan hacer su familia o los cuidadores, estos tienen la oportunidad de desempeñarse dentro de una comunidad o de una sociedad como seres plenos o libres, ¿no? Entendiendo también en este segundo cuadro que vemos como una flor donde en el medio está el bienestar como centro, como principal fuente o ese punto de enfoque esencial.
donde se acompaña, como ya lo dijimos, la seguridad, la participación y desarrollo del niño, donde tiene que estar protegido o seguro desde todos los niveles, mental, emocional, espiritual, social y material. Adicional a todo esto, ya con toda esta problemática de la emergencia humanitaria compleja por la que está atravesando el país, desde el año pasado, desde el año 2020, nos acompaña o se suma entonces lo que es la pandemia por la COVID-19, perdón, donde entonces se suman o crea un impacto mayor en las emociones o en el bienestar de las familias, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, ya que de manera abrupta estos niños se ven aislados, sin la oportunidad de poder salir a recrearse o socializar, donde además los servicios de atención se ven restringidos o limitados, y también hay un aumento de los índices de violencia intrafamiliar, donde principalmente son los niños, niñas y adolescentes los más vulnerados. Me gustaría agregar algo. ¿Puedo? Claro que sí, Albany, claro. Sí, ajá. Es como para agregar algo a lo que has dicho, Sara, que está maravilloso esto. Que también, y yo lo veo con cierta, bueno, con la preocupación que se merece, que también estos espacios de no solamente de socialización de los niños, espacios donde ellos se pueden desarrollar, desenvolver, no solamente eso, sino que también son, entonces se ha limitado estos espacios seguros donde los niños pudiesen manifestar alguna situación familiar que se esté presentando. Por ejemplo, en las escuelas, como un ejemplo en concreto, ¿no? En las escuelas, algunas maestras son capaces de detectar si el niño está en una situación de violencia, como tú lo comentabas, si está en una situación de abuso. Pero entonces los niños también se han visto limitados entonces a ese espacio en donde, vamos a decir, pudiesen ver alguna luz de que alguien se dé cuenta y pueda ayudarlo, lo pueda sacar de ahí. Entonces, es como muy importante tener en cuenta eso. Me pasó, por ejemplo, yo soy muy de explicar con los casos, ¿no? Y me pasó recientemente el miércoles, este miércoles, fui a una actividad de las atenciones grupales, de espacios amigables. Pero hay algo que a mí, yo creo que ya es el ojo clínico, que lo tengo. Me pasó algo que me llamó la atención porque una niña se me acerca y me dice, tengo ganas de ir a hacer pipí. Y yo le digo, bueno, anda, yo te veo desde aquí. Y en eso, bueno, ya se va y de repente vuelve y se me acerca y me dice, no pude hacer pipí porque mi tío está ahí y él me ve. Y a mí de una vez, yo, Dios mío, pero aquí pasa algo. ¿Qué pasó? Entonces yo me la aparto del grupo, claro, porque vamos a decir, estoy yo como funcionando como una persona externa capaz de ver esa situación, de esa posible situación, porque ajá, a todas estas es una situación que hay que evaluar, hay que determinar. Pero la aparto del grupo y me pongo a conversar con ella. Mira, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo que te ve? Y no tanto no tanto la verbalización de la niña, sino la expresión que tenía. Ella estaba asustada, ella tenía miedo, yo la vi con miedo. Entonces, en una actividad, mira, que casualmente me pasó el miércoles. Entonces, estas son situaciones que pueden estar pasando y a menos que existan estos espacios, a menos que puedan asistir a una escuela, que haya una maestra que lo pueda ver, que haya cualquier persona que pueda ver esta situación y sea capaz de intervenir. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo bastante claro de la situación. Que los niños entonces ahora también están limitados a ese espacio seguro, de alguna manera. Yo lo veo así, como un espacio seguro. Sí, sí, y por eso es tan... Sigue, claro, Selena, sí. Sí, por eso es tan importante, Albany. Fíjate cómo, obviamente ya por tu preparación y también pues dentro de ya de nuestro accionar como trabajadores humanitarios que hemos venido haciendo
vida en diversos espacios, sobre todo actualmente en las comunidades, somos esos portadores o somos esas personas capacitadas, independientemente de que de repente no seamos psicólogos o psiquiatras, ya contamos con unas herramientas de poder brindar ese apoyo psicosocial. Y es importantísimo que lo hayas traído a colación, porque son esas personas o esos grupos, digamos, colegios, docentes. Actualmente, pues, nuestra participación como fundación, como Rehabilitarte, está haciendo vida en distintas comunidades. Tenemos esa oportunidad de brindar ese apoyo psicosocial a los grupos, hablando no solamente de una atención individual al niño, niño o adolescente, sino que tenemos la posibilidad de abordarlos en grupos a los padres, madres o cuidadores, entendiendo también y siguiendo con la misma línea que mencionabas, Albani, de la importancia de capacitar a los padres. Tenemos esa oportunidad de capacitarlos, de sensibilizarlos para que puedan atacar o atender ese tipo de necesidades o de vulnerabilidades que puede estar, a las que puede estar sometido un niño, niño o adolescente, y que de repente por faltas de herramientas o por timidez del niño o por miedo, como tú lo estabas mencionando, no son capaces de manifestarlo o de expresarlos en su momento. Sí. El señor Y Alberto además, quería decir. Ok, perdón, sí. Albani, ¿sí? Albani. no, quería agregar que capacitar a los padres y también reconocerlos a ellos como personas que también tienen sus situaciones de salud mental. No quiero decir problemas, porque bueno, problemas tenemos todos, pero que también son personas que también tienen situaciones, que también tienen vamos a decir, sí, tienen sus retos personales, cada uno. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, que era de un niño que su mamá era su cuidadora principal, pero esta mamá estaba en ese momento, cuando yo atiendo el caso, ella estaba en una emergencia psiquiátrica y ella estaba agresiva, pero era la cuidadora principal del niño. Entonces, el niño, aparte que estaba muy pequeño, tenía 4 años, 5 años, si mal no recuerdo, el niño no entendía eso. Él quería estar con su mamá, pero su mamá estaba agresiva. Entonces, hay que ver, por eso decía al principio, no es algo aislado, hay que ver cómo entonces esta situación de esta mamá, de esta cuidadora, también va a afectar al niño directamente. De eso no puede haber duda en ningún momento. Es una situación que va a afectar y hay que reconocerlo, que también los padres, los cuidadores, son sujetos. Entonces, eso es muy importante también. Ajá, Es voy a dejar importante, que Alberto hable. es importante que abordemos esta situación compleja, implementando como eje transversal de nuestras charlas, de nuestros talleres, el formar, o al menos informar a los padres, madres, representantes, cuidadores y a la comunidad en general sobre lo que es la salud mental, porque esta crisis también ha traído mucha depresión que muchas veces no la reconocemos, y no la reconocemos no porque no queramos, sino porque muchas veces no sabemos ya que hay una inteligencia emocional que nos permite en un momento saber cuándo estamos deprimidos o cuándo estamos angustiados. Y eso lo ven los niños, niñas y adolescentes. Y es bien importante que de una u otra manera incentivemos en los padres, madres y cuidadores lo que es el cultivar la salud mental, dándole herramientas para que ellos puedan reconocer cuando están, por ejemplo, deprimidos. Porque si bien es cierto, muchas veces decimos, siento tristeza, siento ganas de llorar, siento ganas de salir corriendo, o sea, y no sé qué hacer porque precisamente no entiendo qué es lo que me está pasando. Y yo creo que en la medida que nosotros le brindemos esas herramientas a los padres, madres y cuidadores, podemos empoderarlos a ellos de esto que es novedoso, como lo decía Jorge, que es la salud mental. Porque en la medida que nosotros entendamos que no podemos dar nada de lo que no tenemos,
Es decir, no podemos dar. Entonces, primero tenemos que darnos nosotros, alimentar, cultivar esa salud mental como padres, madres, representantes y cuidadores. Y en esa medida, ya cuando nosotros lo tengamos internalizado, podremos dar una mayor calidad de vida, una mayor y mejor calidad de vida a nuestros niños, niñas y adolescentes. Aquí quisiera agregar yo unas cositas que sí las tengo como anotadas para no extenderme más de la cuenta. Que por ejemplo, eso que comenta Alberto es muy importante y el tema ahorita se ha visto muy trastocada, la dinámica familiar, a partir de que, bueno, los niños están en casa. Pero la vida sigue, los padres tienen que trabajar, tienen que salir. Entonces, ¿cómo se han visto, vamos a decir, las rutinas de los niños? Las rutinas, los hábitos, los límites, las normas, las actividades recreativas, todo se ha trastocado. Entonces, los papás, los padres, madres y cuidadores, a veces como encontrarse con eso, yo lo veo así, ¿no? Que se han tenido que encontrar con eso que a lo mejor antes no, o no es que no lo tuviesen o no lo vieran, pero era menos. Porque entonces el niño iba mediodía a la escuela, de repente si está haciendo algún deporte, iba a otro mediodía al deporte, y entonces eso también es una puesta como en cuestión para, a ver, genera como duda a los padres, madres y cuidadores. Yo ahorita, por ejemplo, algo que lo he notado en los motivos de consulta que hemos atendido ahorita, el tema, por ejemplo, de la tecnología, que no es lo mismo además la tecnología y el acceso a la información. No es lo mismo que un niño tenga la posibilidad de acceder a la información que a que tenga videojuegos, teléfonos, niños pequeñitos con teléfonos que entonces pasan horas y horas en los teléfonos. Y yo me acuerdo que atendí a un niño. Ya va. Ajá, okay. Me gustaría que dejaras bien clara esa diferencia entre tecnología y el acceso a la información Okay. para todos Bueno, esos padres, madres y cuidadores que nos están viendo. Sí, bueno, me parece importantísimo, porque no es lo mismo, acceso a la información quiere decir que el niño tenga la posibilidad de acceder a la información que él necesita, según su edad, según la etapa evolutiva en la que se encuentre, ¿ya? Los niños ahorita, por ejemplo, con las clases online, ellos deben poder tener el acceso a la información que ellos necesitan aprender. Pero, por ejemplo, no es una necesidad, al menos no la palabra necesidad. Un niño con 4 o 5 años que tenga un teléfono inteligente, por ejemplo, y que entonces sea allá ahí el tema entonces de los límites, de las normas, de los hábitos, que entonces es un niño de 4 o 5 años con un teléfono inteligente que está todo el día metido en el teléfono, jugando, realmente es jugando. Entonces son cosas distintas. Ya allí no estamos hablando de acceso a la información, sino de, digamos, tecnología con libertinaje. ¿Aló? Ajá, te dejé de escuchar. Si me puedes repetirlo. Que ya en ese punto estaríamos hablando no de acceso a la información, sino de tecnología con libertinaje, por decirlo de esa manera. Bueno, acá nos están colocando tecnoadicción. ¿Aló? Ajá, ya, ahorita te escucho, Jorge. Ok, ya te escucho. ¿Qué decías? O sea que allí ya estamos hablando no de acceso a la información, sino de tecnología con libertinaje, pues ya cuando el niño tiene acceso a un Con teléfono libertinaje. 24/7. Sí. Esa es la diferencia que Sería más estabas bien como un queriendo abuso de la tecnología. puntualizar. Sí. Ok. Sí. Y entonces, por ejemplo, en, esto ha sido como un tema nuevo, porque entonces ya existe
la adicción a los videojuegos, por ejemplo. Y esto es nuevo, esto es algo nuevo, que hemos tenido que estar investigando cómo es el tratamiento en estos casos, pero es una adicción a los videojuegos. Entonces yo atendí, por ejemplo, a un niño que la mamá, bueno, no, él tiene teléfono, tal, pasa mucho tiempo en el teléfono, no sé qué, pero yo le dejo el teléfono para que esté tranquilo. Yo le dejo el teléfono para que esté tranquilo. Entonces yo recuerdo que la primera recomendación que yo le hice, bueno, fue como una recomendación, pregunta, como para que ella reflexionara, porque obviamente ese niño sale del consultorio y se va a una casa. Y por mucho que yo pueda hacer dentro del consultorio, realmente el peso lo tiene en su casa, de lo que pasa allá. Entonces yo lo primero que le dije a la mamá es, bueno, pregúntese, o sea, la pregunta principal es, ¿qué función cumple el teléfono en la dinámica familiar? Y si usted está dispuesta a lidiar con eso que se está evitando, o sea, con lo que se evita del tener el teléfono. Ella, obviamente, por lo que me contaba, ella evitaba que el niño se pusiera inquieto, que el niño fuese un niño, porque realmente es un niño chiquitico de 4 años, con energía, obviamente. Entonces, ¿qué se evitaba con el teléfono? Esa cuestión. Entonces, el niñito estaba allí metido en el teléfono todo el día y ella no tenía que lidiar con el niño. Entonces, eso es importante y, bueno, yo fui bastante frontal en ese sentido porque hay que preguntarlo, o sea, es una cuestión que hay que enfrentar. Y la mamá en ese momento me decía, bueno, sí, es verdad, o sea, ella lo reconocía, pero por eso yo no le dije así como, en ese momento yo no le dije como, bueno, quítale el teléfono y ya, porque yo sabía que estaba cumpliendo una función, tanto para el niño como para ella. Y es tal cual una adicción, es tal cual. Entonces, es importante saber también reconocer esas dinámicas familiares que ya se han establecido, ya están, y trabajar en función a eso también. Sí, sí, hay que, en ese sentido, yo diría que hay que Ya, establecer normas y límites. ¿Aló? aló. ¿Aló? Ahora ¿Se me sí, lo que escucha? pasa es que yo estaba hablando, ¿se escucha? Sí, Ok, bueno, disculpa que te ataje, Alberto. Lo que pasa es que hubo algo que me llamó la atención, porque ciertamente este caso que está planteando Albaniz es muy frecuente, al menos en los pequeños y las pequeñas de este momento, pues de esta generación tecnológica que nacen casi que con un teléfono en la mano. Entonces, a mí me gustaría conocer qué consecuencias podría traer esta dinámica en exceso con el celular para la salud mental del niño o la niña. Bueno, Jorge, Esto para puntualizarlo porque es preocupante ya que es una dinámica muy frecuente y sabemos que en exceso no beneficia al niño o niña. sí. Bueno, fíjate. Consecuencias negativas, muchísimas. Las rutinas del niño se cambian por completo. Y son niños que no me puedo atrever a decirte con tanta certeza de que puede generar depresión. O sea, no quiero que se escuche así. Pero, por ejemplo, una compañera del servicio también está atendiendo a un niño, por eso es que traigo el tema, porque ha sido como un tema nuevo y que no ha sido aislado, como que un solo caso, sino que ya varios casos así. Y ese niño, entonces, él sí es un poco más grandecito, y entonces él pasa toda la noche jugando. Quiere decir que es un niño que no duerme, no descansa. En ese caso, por ejemplo, se estaba descartando depresión, que no me extrañaría que fuese algo que se asome, porque es un niño que no está descansando. Entonces, es un niño que entonces no descansa, y las pocas horas que descansa, probablemente no esté descansando bien. Es un niño que entonces está encerrado en el juego, que ha perdido el interés por todo lo demás. Entonces, por ejemplo, esos son signos de depresión.
pero son signos, son síntomas. No quiero decir ni que vaya a salir nadie después diciendo, ah, no, porque ella dijo que era depresión, no. Pero sí son síntomas de depresión. La falta de interés, la rutina del sueño, no descansa. También tenía, creo que también con la alimentación. ¿Sí? O sea, todo se mueve. Por eso te digo, consecuencias negativas de esto, muchísimas, muchísimas. Y creo que era como lo que iba a comentar Alberto, que sí, efectivamente, es importantísimo el trabajo de los límites. Porque no es que el niño nació con el teléfono, alguien le tuvo que dar ese teléfono. A ver, se le da el teléfono y no se le da ningún límite, ninguna norma, ningún orden, ninguna estructura. Si no, toma, aquí está el teléfono, quédate tranquilo y ya. No hay normas, no hay un horario, no hay límites. Entonces, como digo, consecuencias negativas de eso, muchísimo. Pero también, y yo lo reconozco así, y no puedo hacer la vista gorda de eso, que ese teléfono allí, en esa familia, está cumpliendo tiene una función, está cumpliendo una función dentro de la dinámica familiar. Eso quería Gracias. comentar, Elvis, que de alguna manera estos videojuegos, o depende de lo que tú vayas a consumir a través de estas vías tecnológicas, bien sea o por los diferentes medios como YouTube, Instagram o los videojuegos, depende de lo que tú consumas, es de lo que se está nutriendo ese niño, porque de alguna manera, si el niño está pasando muchísimo tiempo, más horas insertos en ese juego, videojuego, o consumiendo cualquier red social o cualquier cosa, hay como una especie de sustitución de roles de los padres. Entonces, no hay una crianza positiva, además, por parte de sus padres, madres o cuidadores, sino que adicional, ya el padre o el cuidador como tal desconoce lo que está consumiendo ese niño, porque simplemente lo dejan allí, como tú estabas comentando, para que se quede quieto y como para de alguna manera no lidiar con el proceso de crecimiento y con toda esa energía que puede tener el niño, y tú no sabes en realidad porque lo que él está consumiendo, no sabes si son de repente esos videojuegos donde juegan con armamento todo el tiempo y posteriormente el padre, madre o cuidador se pregunta que por qué su niño es violento, que porque su niño cada vez que agarra una escoba lo confunde con una escopeta, o sea, eso puede pasar. De igual manera sucede con las niñas, dependiendo de lo que consuman, y en las redes sociales tú puedes conseguir cosas buenas que te informen, que te nutren, pero también puedes encontrar cosas malas, negativas o que al menos no son adecuadas para algunas edades, ¿no? Entonces, preocupamos posteriormente de que porque tal vez hay una hipersexualidad en las niñas o adolescentes, pero es porque no hay una vigilancia, hay como una sustitución, como dije en un principio, de ese rol de los padres, madres y cuidadores, de establecer valores, de criarlos, para dejarlos simplemente ellos evadir o poder hacer su faena sin necesidad de tenerlos que lidiar, diciéndole de esa manera tan despectiva, pues. Sí, y eso es importantísimo. Y también que de alguna manera, yo digo, se olvida muy fácil que los niños son niños que están evolucionando, ellos están aprendiendo, ellos están creándose de alguna manera, ellos no tienen las herramientas, ellos están viendo, a ver, de dónde agarran cualquier herramienta para ellos poder hacer algo con cualquier cosa que les pase. Por ejemplo, un niño que atendí también, la mamá me dice, bueno, el niño estaba como muy, su semblante era como de mucha molestia, era un niño así como bravo, molesto, con cara seria, y la mamá me dice, no, es que él dice que él se va a vengar, todo es que se va a vengar, que se va a vengar, que se va a vengar. Y yo le digo, ajá, este ejemplo es anillo al dedo lo que acabas de decir, ¿sabes? Yo le pregunto a la mamá, ¿y de dónde escucha eso? No sé. Cuando entra el niño, yo hablando con él, tal, yo de repente le pregunto, salió como el tema de la rabia, de la molestia, y yo le pregunto, ajá, ¿y tú cuando te sientas así, qué haces? A mí me gusta vengarme, y yo le pregunto, ¿y de dónde sale eso? Me dice, no, de un juego que vi.
que entonces cuando el muñequito estaba molesto, él tomaba venganza. Esa fue su frase, tomar venganza. Y yo, ahí está claramente cómo eso es una herramienta que él no tenía, pero que de alguna manera él agarró del juego para lidiar con lo que le estaba pasando. Y la mamá no sabía, ella no sabía de dónde salía eso. Entonces, eso es importantísimo. Yo quisiera rescatar algo, y es la escuela para padres, en la cual nosotros pudiéramos trabajar lo que es el establecimiento de normas y límites, así como una rutina, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Al nosotros proponer a los padres y representantes y cuidadores una rutina diaria, donde incluya a qué hora levantarse, a qué hora comer, a qué hora estudiar, a qué hora tener para poder utilizar, bien sea el videojuego o el teléfono, la computadora, el televisor. Siempre supervisado también por este padre, madre, cuidador. Así como incluir las horas de sueño y las horas incluso hasta de distracción, de implementación de un juego lúdico, de un juego de destreza. Es decir, que también le podamos como que ofrecer un manojo de acción, de opciones. Siento que pudiera ir por allí una posible manera de enfrentar esta situación. Porque si bien es cierto, en aquello de encontrarme que no sé qué hacer, porque siento que no tengo las herramientas, porque nadie se ha sentado conmigo a decirme cómo hacer para poder orientar y corregir a mi hijo, y de qué manera puedo yo salvarlo, sacarlo de ese ensimismamiento que los niños y adolescentes hoy en día están entrando con esto de los teléfonos, con esto de los videojuegos. Yo creo que sí podemos hacer algo. Sí, claro, eso se hace de hecho en consulta. Cada niño que se atiende las necesidades de cada de ellos y se hacen recomendaciones. Allí yo, y es algo que sí lo digo como con un poquito de propiedad, que también muchas veces nosotros, al menos yo, voy a hablar por mí para no jalar a más nadie, pero yo a veces he hecho recomendaciones que los padres no siguen después. Entonces, por eso también es importante, al menos yo como profesional y persona que atiende, reconocer y también respetar la dinámica de la familia, porque a veces, claro, yo puedo dar muchas recomendaciones, pero, por ejemplo, en el caso que comentaba, que vamos a decir, fui frontal con la mamá y le pregunté, la confronté de alguna manera. Bueno, ¿qué tan dispuesta estás tú a lidiar, como dice Salarina, a lidiar con el crecimiento del niño, que es totalmente normal además? O sea, muchas padres, madres, llegan a la consulta súper alarmados. No, y lo más común es que es hiperactivo, tiene mucha energía, él anda mucho, no sé qué, pero resulta que lo evalúo, y es un niño que simplemente está en su etapa, en la etapa que esté, ¿sí? Que no es algo clínicamente significativo, por ejemplo, sino que los padres eso les alarma muchísimo. Entonces, me ha tocado decir que a mí no me gusta esta palabra, pero la he tenido que decir. No, señora, señor, es normal esto que está haciendo este niño. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser? Ellos mismos también se sorprenden, ¿sí? Entonces, hay que entender muy bien la dinámica de cada familia. Claro, esto de la escuela es una idea increíble para muchas familias que le puede servir, pero también están las familias que también de alguna manera se le hacen las recomendaciones y no son las recomendaciones que van a seguir, porque a lo mejor no
A ver, porque son recomendaciones a lo mejor que se pudiesen brindar en las escuelas para padres, yo lo veo así, como recomendaciones más generales, ¿sí? Que no toman muy en cuenta, o no es, creo yo, que el eje principal, pero no toman muy en cuenta la particularidad de la familia, por ejemplo. Entonces siempre va a haber esta familia que muy bien estas recomendaciones, muy buenas estas rutinas, muy bueno, pero no me funciona a mí. Entonces eso también tenemos que nosotros estar advertidos de que son situaciones que nos vamos a encontrar muchas veces. Sí, estamos de acuerdo en que todas las familias tienen disfuncionalidad, pero dentro de su disfuncionalidad funciona. Entonces, mi sugerencia es trabajar en base a esa disfuncionalidad. Si estoy frente a unos padres que yo los veo como que es recurrente, yo lo primero que tengo que hacer es, o lo que yo haría, es sentarlos de plano a decirles que la sugerencia que yo les estoy brindando les puede servir de mucho siempre y cuando ellos realmente se comprometan. Porque ahí es que está el problema. El problema está que a la mayoría de las personas no entendemos que para poder exigir, primero tenemos que dar. Y eso incluso es a nivel de derecho. Muchos buscamos que se nos respeten nuestros derechos, que se reconozcan nuestros derechos, pero no pensamos si realmente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y con nuestros deberes, ¿ya? Como padres, como madres, como representantes, como responsables. Y ya visto desde ese punto de vista, es una, y va a la redundancia, una obligación de los padres, madres y representantes a abocarse a lo que es la orientación, la debida orientación y la educación de sus hijos. Porque no es responsabilidad del vecino, no es responsabilidad no es responsabilidad prioritaria. Y por eso se llama patria potestad. Son los deberes y obligaciones que tienen los padres para con su chamo. Entonces, si yo quiero tener o formar un hombre de bien, una mujer de bien, ¿qué tengo que hacer? Cultivar valores, cultivar principios, ¿ya? Crear una rutina, una sana rutina que incluya deporte, recreación, horas para estudio, ¿ya? Y por supuesto, ¿cómo no? Vas a tener el teléfono, vas a jugar, pero bajo mi supervisión y por un determinado tiempo. Y eso no cuesta nada. Pero ¿qué pasa? Que a muchos nos gusta solamente escuchar lo que queremos oír, pero lo que nos toca hacer es lo que no queremos oír. Nos hacemos oídos sordos. Entonces, es bien importante porque quien tiene las riendas en todo momento somos nosotros los terapeutas, en tal caso, los orientadores, los que estamos en ese momento tratando de ayudarlos a ellos a salir de esa crisis. Y si se niegan a escuchar, ¿cómo podemos sacarlo de allí? ¿Ya? Entonces, por ahí tenemos que buscar la manera de blindar a través de un acta de compromiso, por ejemplo. Un acta de compromiso que después que terminen las partes, por ejemplo, yo les ponga, mire, usted tiene que tal cosa o se comprometa a tal cosa, tal cosa, tal cosa. La persona la lea y la firme. No hay nada más efectivo para establecer como que normas y límites que la persona misma, luego de haber expuesto, no, es que yo puedo hasta ahora, pero hasta ahora no puedo, y tú le digas, mira, aquí está. Usted hasta ahora no puede, pero hasta ahora sí puede. Usted no puede con esta rutina, pero con esta otra rutina que según usted la pudiera aplicar en el tiempo y en su momento y según su grupo familiar o sistema familiar, usted se compromete a hacerlo. Yo creo que hasta esos límites vamos a tener que llegar porque realmente basta ya de que las personas busquen ayuda y después que busquen ayuda quieran hacerse caso omiso de lo que se les está indicando. Que en última instancia
es para beneficio tanto de él como de todo de su grupo familiar. Claro, considero que allí creo que influye primero que todo el reconocimiento de lo que está ocurriendo. No se oye. ¿Aló? Te escucho, Y Jorge, ahora, pero dejé de escuchar un ratico. Estabas diciendo algo. ¿ahora sí me escuchan? Sí, Sí, Jorge. te escucho. Que yo creo que en lo que está planteando Alberto influye también el reconocimiento por parte del padre, madre o cuidador del problema que está sucediendo. Y luego del reconocimiento del problema o de la situación, viene la responsabilidad que ellos deben tomar. No es que yo voy a llevar al niño a terapia y él va a salir arreglado, pues el psicólogo tiene un hechizo y el muchacho va a salir bien. No, ahí es donde viene Pues la parte de la responsabilidad que debe adquirir cada padre, madre o cuidador. En el acompañamiento del niño o niña en el proceso terapéutico. Y ahí es donde tenemos la salud mental dentro y fuera del consultorio. Ya va. Y bueno, Realmente me perdí porque se me perdió el audio, disculpe. pero sí Perdí sí el se audio. escuchó. Yo te Lo escuché. último. Lo último. Sí, sí, se escuchó, se escuchó. Ok. Bueno, pero no importa, sí o no. No, Ya hay una creo que es un pregunta para... repaso. No, pero es buenísimo lo que estaba diciendo Jorge Alberto, era de la responsabilidad que deben asumir los padres, como tú lo comentabas, que no es solamente llevar al niño a consulta, y por eso yo desde el principio lo dije, dejé claro eso, que el trabajo con los niños realmente es un trabajo con los padres, y no es un trabajito, es un trabajón con los padres. Muchas veces, en muchos de los casos, es más el trabajo con los padres que con los niños. Sí, Entonces, Jorge comentaba eso, como la responsabilidad que tienen que asumir los papás, los padres y madres. claro, y por ejemplo, podemos observar, ¿no? Que volviendo al ejemplo este del teléfono, el muchacho pasan todo el día con el teléfono, pero ¿qué está ocurriendo allí? ¿Por qué el muchacho está todo el día con el teléfono? Puede que el padre de repente esté sobrecargado de trabajo, entonces allí también hay que negociar con los padres todo ese tiempo. Allí es una situación que va más allá, es como que el teléfono no llega al niño por Sí, magia, pues. por más. Ahí hay todo un conjunto de factores que hay que repasar, los cuales creo que hemos explicado muy bien a lo largo de esta sesión. Creo que ha quedado bastante claro cómo todo esto trasciende de las cuatro paredes del consultorio. Sobre todo es muy importante hacer este enfoque, porque normalmente cuando se habla de salud mental, se asocia únicamente a la terapia, a estar frente a un psicólogo conversando sobre los problemas. Entonces, el objetivo de esta dinámica es entender que la salud mental es un tema que está presente todo el tiempo, que siempre nos acompaña y que no es únicamente tarea de un psicólogo o de alguien que esté asumiendo el acompañamiento durante la terapia. Y creo que... Yo Ajá, quisiera agregar algo. ¿Se me se escucha oye? como los eco. dos, porque iban a hablar los dos, porque iban a hablar los dos. Y pierdo algo aquí. Izquierdo si le quito el audio. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí, Ok. Para así ya, inclusive esa acta de la cual yo les comentaba, sirve de mecanismo para ir ante un consejo de protección, no, por importante. ejemplo, y decir, mire, yo como terapeuta de este niño, le he indicado a su papá, a su mamá, a su padre, a su representante, a su cuidador, estas sugerencias, ¿ya? Que son muy importantes para que surta efecto el tratamiento de este niño ni adolescente. Pero hace caso omiso o no es constante. Y por allí el consejero o consejera de protección puede dictar una medida, ¿ya? Para que este padre, madre, representante o cuidador se vea en la imperiosa necesidad de cumplir a cabalidad con la sugerencia que tú de pronto como terapeuta le estás indicando. Eso es importante. ok. Sí, muy importante conocer eso, como que no es solamente una elección, sino que allí ya influye la ley también. Tenemos que Exacto. tenemos que hablar mucho de salud mental, porque no es solamente un terapeuta, un psicólogo, un trabajador social.
es que este tema tiene que llegar a todo el mundo y que la gente pueda identificar las señales para incluir a los niños, niñas y adolescentes en las actividades. O sea, identificarlo es lo principal, porque entonces ya allí tú vas a tener esa necesidad y ese niño o niña se puede involucrar y se puede desarrollar perfectamente. Diferente es el caso cuando no se identifica, no se atiende. Entonces, muchas veces lo que pasa es que es el niño que lo apartan, que no pueden. Y por ejemplo, el miércoles en esta misma actividad que había comentado, que estuve, que bueno, estuve contentísima porque me invitaron. Había, por ejemplo, un niñito chiquitico, él tan bello, que era un niño con mucha energía, mucha energía. Entonces yo de una vez lo visualicé. Yo dije, este niño tiene mucha energía, es un poco revoltoso, inquieto, vamos a estar encima de él. ¿En qué sentido? Pendiente porque, claro, él iba a alborotar el grupo, ¿sí? Entonces yo estuve atenta a eso, lo identifiqué rápido, bueno, menos mal lo identifiqué rápido, estuve atenta a eso y el niño pudo participar en todas las dinámicas, en toda la actividad. Ese niño no se perdió de ninguna parte de la actividad. Él estuvo allí con mi tutoría de alguna manera y pudo participar. ¿Sí? Un niño que a lo mejor lo hubiesen podido sacar de la actividad porque estaba intranquilo, por ejemplo, ¿no? Que son casos que también yo creo que todo el mundo debe de conocer algún caso así. Entonces, en ese sentido, identificarlo, atenderlo y que él pueda participar. Entonces, eso es lo importante, que la gente conozca, se empape en el tema, se hable del tema, porque no puede ser, esto no puede ser una limitante para los niños y niñas, no puede. No puede. Yo creo que eso es como yo lo veo como algo súper importante. Sí, Albani. Perdón, Jorge, quería acotar que así como es importante tener la capacidad de poder identificar alguna necesidad en la salud mental, también es muy importante prevenir o protegerlos o crearlos como espacios seguros que puedan minimizar esos factores de riesgo que puedan verse o puedan incidir o puedan ver o puedan afectar a esa salud mental del niño, niña o adolescente. Eso es como también un trabajo muy importante que tienen los padres, madres y cuidadores que tal vez sienten que puedan estar haciendo bien su tarea como cuidadores, brindándoles afecto y todo ese tipo de cosas, pero hay otros agentes externos que de alguna manera pueden vulnerar la salud mental de ese niño. Entonces, también es importante, ¿no? Como tú decías, identificarlo, pero igual de importante es poder prevenir algún tipo de situación que pueda alterar o vulnerar su estado de bienestar. Sí, eso debe ser uno de nuestros tantos lemas, así internalizados. La prevención, eso es importantísimo. Claro, y bueno, ya como estaba puntualizando Albanis la importancia de hablar sobre este tema, me gustaría ya para cerrar, que cada uno nos dé su perspectiva sobre cómo promover la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Ya esto sería para cerrar. Ojo, ya lo hemos disertado a lo largo de toda esta conversación, pero me gustaría que cada uno me dé como que su cierre, su perspectiva al respecto. Ya por la cara que puso Albani sé que debe tener mucho que decir, pero bueno, lo que consideres más importante para cerrar. Ok, yo considero que una buena forma de educar a los niños en lo que es salud mental y que aprendan a cultivar la salud mental es a través de lo que es la meditación, lo que es el juego, lo que es la recreación, lo que es la interacción sana con el otro, lo que es la comunicación asertiva, lo que es el poder llegar a sentir
lo que le genere bienestar. Es decir, lo que él sienta que le genere bienestar, eso le va a ayudar a sentirse bien y a tener una mejor comunicación, una mejor relación con su entorno social. Claro, creo que a eso solamente le agregaría el reconocimiento de las emociones, que creo que Sí. Eso es como el primer eso. contacto. Creo que es el primer contacto que los más pequeños Es- tienen con Y la te voy a salud seguir mental. esa idea. Sí, y te voy a seguir esa idea, Jorge, para no extenderme mucho. Es importantísimo que los, los cuidadores, padres, madres, cuidadores, trabajen con las emociones propias. No le podemos decir a un niño, por ejemplo, o ocultar la tristeza, y eso es algo muy común que se hace. Si estoy triste, no quiero que me vea llorando. Si estoy, pero molesto sí, porque eso, como decía Saralina, la violencia sí ha aumentado bastante con el confinamiento. Pero, por ejemplo, la tristeza. Si estoy triste, no quiero que mi hijo me vea triste o llorando. Entonces eso es muy importante, reconocerlo, y es todo un trabajo. Pero bueno, tenemos que seguir hablando de salud mental hasta que deje de incomodar. Claro, Ciertamente, ciertamente. Y bueno, siguiendo un poquito ese hilo o ese orden de ideas, creo que para promover la salud mental tiene que existir como una dinámica entre los padres, madres, cuidadores hacia sus hijos basadas en el respeto, en una escucha activa, que como decía Jorge, es importante que él pueda, el niño o adolescente pueda identificar sus emociones y que además las pueda expresar. Entonces, a través de ese respeto de mutuo, esa escucha activa, de sentir esa empatía para con sus hijos, yo creo que se puede ir generando esa estabilidad emocional del niño, niña, adolescente, que tal vez va a sustituir como esas actividades que van fuera o que excluyen a los padres, donde el niño quiere solo jugar solo o interactuar con otras cosas donde no involucren a sus padres. Creo que fomentaría más esas actividades grupales, que puede fomentar primero más ese fortalecimiento familiar, ese amor, esa confianza, y por supuesto eleva los niveles de bienestar, no solo del niño, sino del núcleo en general. claro. Bueno, para cerrar, tengo algunos comentarios del doctor Ángel Bellido, que no los habíamos leído, que nos estuvo acompañando desde el chat. Acá dice: asimismo, la escuela para padres será una herramienta de orientación masiva para la familia donde se podían crear estructuras tradicionales de organización. Luego le felicita a Alberto, que dice que se trata de eso, de crear una estructura base. Y como dice Albani, ajustarse a cada familia según sea el caso, con el objetivo de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, entre esos derechos hablamos de la salud mental. Luego dice que estos conversatorios son importantes para identificar señales que afecten la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, apoyando a Saralina sobre la prevención, que es un paso muy importante. Y luego dice que también Saralina toca un punto muy importante: la promoción y prevención de los factores de riesgo que afectan la salud mental de niños, niñas y adolescentes, y que, como lo dije en un inicio, requieren de un conversatorio largo. Ya con esto quisiera saber si a alguno de ustedes les gustaría cerrar con algo más. Bueno, yo quisiera cerrar Ajá. haciendo hincapié, porque como lo comentaba, se olvida muy fácil. Es un pequeñito detalle que se olvida muy fácil. Y es de recordar siempre que los niños a veces no tienen las palabras suficientes, palabras para nombrar, para ponerle, para describir las situaciones que les pudiesen estar pasando. Entonces, eso siempre hay que tenerlo muy, muy presente, porque entonces allí vamos a estar nosotros los adultos para poderlos guiar, para poder darle, mira, un diccionario de palabras que él pueda agarrar, la que mejor le funcione, la que mejor se identifique con ella. Entonces, eso es importante, porque a veces lo he visto así, hay como una expectativa un poco irreal hacia los niños y niñas, ¿no? Esa demanda, esa exigencia de los padres, madres y cuidadores
de, mira, dime qué te pasa. Y muchas veces ellos no saben cómo explicar lo que les pasa. Entonces, eso es algo que yo hago hincapié y lo llevo como a reflexión de que, bueno, hay ocasiones en las que las demandas no van a la par con la edad del niño, con la etapa en la que se encuentra, con el momento evolutivo en el que está, con X situación que esté viviendo. Entonces, eso hay que reconocerlo, eso hay que tenerlo presente, porque parece que se olvida muy fácil. Entonces, eso es como lo que quiero aportar. Súper importante eso. Yo quisiera Alberto. agregar esto último. Siento como defensor o protector de los derechos de los niños y adolescentes, que yo debo, y todos los que seamos defensores y protectores de los derechos de los niños y adolescentes, cultivar la salud mental, porque si nosotros no estamos bien, tampoco podemos brindar bienestar. Ok, también súper importante ese enfoque. Y por último, Sara, ¿te gustaría cerrar con algo? Bueno, creo que hemos hablado bastante sobre ese tema. Todavía quedaría mucha tela por cortar, pero no estoy de acuerdo con lo que comentaban los compañeros, solo que leyendo un poco lo que decía Sonia Ferrer, que hablaba sobre la capacitación a docentes, ¿no? Es muy importante porque me he dado cuenta que en algunos espacios, algunos docentes o en las áreas educativas no cuentan con las herramientas para poder identificar alguna necesidad en la salud mental de los niños. Y no solo en cuanto a poderlos identificar, ¿no? Porque a lo mejor el tema está allí, tangible, la necesidad está presente, pero hay como un desconocimiento o temor hacia cómo canalizarlo o qué hacer. Por eso es súper importante hacer como una promoción y ahondar mucho más en lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo, como ya lo había dicho Alberto en un principio, que la salud mental también es un derecho por el que deben gozar las familias, los niños, todo individuo desde que nace, ¿ok? Entonces sí, es importante, Sonia, hacer esa promoción sobre los derechos de ellos, ¿no? Si de repente nosotros como organización estamos realizando diversas estrategias para poder promocionar esos derechos de los niños, niñas y adolescentes, ustedes también como pioneros, por ejemplo, Sonia, si estás inserta en esa área educativa y cuentas con las herramientas, pueden ustedes mismos hacer como socializaciones, crear esos grupos, esa red, exhortarles a esos docentes que se vayan como preparando en esa área para poderles también brindar muchas más herramientas a los niños y también a sus cuidadores. Claro, creo que es muy interesante, dado el tiempo que, al menos antes de la pandemia, los niños solían pasar con los docentes. Creo que también es un enfoque que hay que tomar en cuenta. Y de verdad que es un punto súper importante. Para cerrar, me alegra que haya salido a colación ante fe. Y bueno, acá Sonia nos dice, muchas gracias. Es una realidad que la salud mental es un derecho. Por supuesto, es un derecho. Y desde ese enfoque partimos para dar pie a este espacio. Agradezco a ustedes, Albany Oliva, psicóloga, Alberto Reyes, trabajador social, y Salarina Buscán, también trabajadora social, quienes nos estuvieron acompañando hoy en la segunda sesión del seminario por los derechos de la infancia, el cual iba orientado hacia la salud mental dentro y fuera del consultorio. Por supuesto, no me voy a despedir sin agradecer también a Jeffer Esencial, quien nos estuvo acompañando como intérprete de lengua de señas, como parte de todo de esta iniciativa de rehabilitarte, de lograr que nuestro contenido llegue a un público inclusivo en todos los sentidos, que nadie se pierda de lo que nosotros queremos compartir y de todo lo que involucra la promoción de la salud mental y en este caso también de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, los invito mañana a que nos acompañen en la tercera y última sesión
de este seminario por los derechos de la infancia. Mañana, sábado 20 de noviembre, en el Día Mundial del Niño, va a coincidir a las 3 de la tarde. Estaremos dando la última sesión, donde también nos estará acompañando un gran equipo de profesionales. Reitero el agradecimiento a todos ustedes y, por supuesto, a quienes se conectaron y estuvieron allí compartiendo con nosotros. Allí tenemos el agradecimiento del doctor Ángel Bellido, quien calificó este conversatorio de nutritivo. De verdad que nosotros súper encantados de facilitar estos espacios para hablar sobre niños, niñas y adolescentes. Y estamos a la orden, porque para la señora Sonia, que comentó lo de las escuelas, y por allí también arribita vi un comentario de Carlos, hay que hacer un trabajo importante en las escuelas, con los docentes, y estamos a la orden para eso. Puede pasar que los docentes no tengan la información suficiente, pero entonces hay que llevar la información, estar atentos a las señales y, bueno, evaluar, preguntar, investigar. Claro, cabe destacar que esto es un tema de psicoeducación y de formación constante. Como dices tú, puede que no dispongan de las herramientas que nosotros con muchísimo gusto podemos proveerlas. Nos pueden escribir en nuestras cuentas, a Instagram Rehabilitarte, Facebook Rehabilitarte y Twitter como Rehabilitarte18. A través de esas vías pueden entrar en contacto con nosotros para ver qué podemos lograr por allí, porque como lo digo, se trata de un proceso de formación constante. No es que por no tener la herramienta, ahí es un problema, ¿no? Por el contrario, nosotros estamos dispuestos a facilitarlas para que cada día sean más las personas que dominen todo este tema de la salud mental y por ende tengamos el objetivo en común, que es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, reitero el agradecimiento a todos ustedes que estuvieron aquí en este espacio y nos vemos mañana, sábado 20 de noviembre a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego, feliz fin de semana para todos. Chao.